Bien. Y creo que ahora y sí la definición, yo estoy con la transmisión, ¿viste? Eh, entonces,
en estas horas de ayuno, Padre, que bendigas a los queridos que se han apartado de ti, que pronto vuelvan a ti. También te pido por las familias, Padre, que no pueden celebrarse, que sufren de pérdidas familiares, mi mamá, que conectar, que puedan conectar con nosotros para volver a ti, Señor, que te acuerdes de cada enfermo, Señor, en tu voluntad que todos se puedan recuperar. También te pido por los hermanos australianos que
Caracol. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué alegría volver a compartir un sábado por la mañana juntos otra vez. Qué alegría. Recién me agarraron un poco distraídos también porque estaban mirando, los hermanos estaban conectados. La verdad que estoy un poco sorprendido porque somos muchos, tanto en Facebook y también estoy viendo que son más de 20 personas en Facebook y en Zoom en vivo son 27, vamos a decir 25 aproximadamente. Hoy es un sábado especial porque muchos hermanos que no están conectados a través de Zoom o de Facebook están en la iglesia porque hoy nuestra iglesia de Avellaneda volvió a abrir sus puertas los sábados por la mañana, ¿sí? Qué linda noticia, porque eso significa que dentro de poco también las otras iglesias del distrito también vamos a volver con nuestros cultos los sábados por la mañana, ¿sí? Oremos mucho por eso, oremos mucho para que todo sea lindo, que el regreso sea tranquilo también, ¿sí? Sé que hay mucha gente que está emocionada y con muchas ganas de volver a la iglesia, pero tengamos un poco más de paciencia, ¿sí? Es una experiencia linda. Nosotros como iglesia de Wilde empezamos los cultos de los sábados por la tarde y la verdad que es una experiencia muy linda y volver a verle la cara a los hermanos con alegría cruzando la puerta. Así que los sábados a la mañana creo que va a ser más contento y más alegría porque vamos a empezar el día sábado, el día del Señor, en nuestra casa como lo hacíamos hace casi un año atrás, ¿sí? Bien, saludo a las iglesias del distrito, a los hermanos de la iglesia de Avellaneda, que estaba viendo que estaban conectados, a nuestra iglesia madre, a los hermanos de la iglesia de Quilmes, ahí justo me escribió Dani Ham en el chat de Zoom. Saludamos a la iglesia de Quilmes, a los hermanos y vecinos de la iglesia de Villa Domínico y a mis hermanos de Wilde que también están conectados en esta mañana. ¿Sí? Voy a presentar lo que sería, voy a presentar a la plataforma, a los que me acompañan en esta mañana. Quien va a tener la primera oración va a ser nuestro hermano Claudio Lencina, él es director de Escuela Sabática de Wilde. Quien va a tener la presentación de la parte especial y el anuncio del último himno y oración, nuestro anciano Jorge García. También vamos a tener una parte especial a cargo de nuestro director de música, Leonardo Cardoso. Y Rincón del Niño en esta mañana viene desde Paraná. La hermana Paula Campos nos trae un videíto, nos mandó de el Rincón del Niño, y el sermón va a estar a cargo de nuestro amigo y hermano Federico Pérez, que es también miembro de la iglesia de Paraná Centro, si no me equivoco. Después Fede, si quiere, me puede corregir. Así que presentada la plataforma, y mi nombre es Mauro Benítez, también anciano de la iglesia de Wilde, ¿sí? Presentar la plataforma, les decía, le hago el anuncio de que hoy a las 19 horas tenemos el último tema, el tema número 10, la esperanza para la familia, ¿sí? Hoy 19:30 para los grandes, y para los niños a las 19 horas nos reunimos por Zoom también, y los que no pueden reunirse, juntarse por Zoom, nos pueden ver también por Facebook. Le damos gracias al pastor que está siempre del otro lado, y a Johnny con sus manos mágicas, tratando de que estas transmisiones sean y salgan lo mejor posible. Disfrutemos este momento, disfrutemos este espacio que tenemos, que creo que dentro de poco ya se termina, porque, como les decía al principio, vamos a volver a vernos en la iglesia. Por ahí quedan las transmisiones por iglesia, eso después lo arreglarán entre ustedes. Para continuar, para empezar con este culto, mejor dicho, los invito a entonar el himno 204 o cantármelas otra vez. Voy a pedir a Johnny o al pastor, que están en la parte operativa, si por favor nos puede poner el himno. 204.
204, el himno. Vamos a pedir a nuestro hermano Claudio Lencina si nos puede dirigir en oración. Feliz sábado, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia y te pedimos que el mensaje que nuestro hermano va a expresar hoy sea para beneficio de cada uno de nosotros, llegue a nuestros corazones y podamos también manifestar nuestro amor hacia ti, sirviendo a los demás, Señor. Esto te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, ahora vamos a una de las partes que más nos gusta, que es el probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy: un coche para Dios.
¿Qué pasó? No sé, algo se averió, no sé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta es la tercera vez que nos dejan en la calle. Vamos a tener que pensar en comprar algo más nuevo. Y ahora no estamos en situación económica para cambiar el auto. Sí, podemos utilizar nuestros ahorros para comprar algo más nuevo, pero primero tenemos que llamar al auxilio para que nos socorra de este lugar. Al día siguiente con mi esposa fuimos a una agencia de autos para ver los precios y condiciones de pago. ¿Hola? Sí, soy Daniel. Dígame. Oh, por Dios. ¿Qué pasó, Daniel? Un momento, por favor. Doña Elisa, la dueña de la casa donde nos reunimos con el grupo pequeño, falleció. Ay, falleció. Qué pena. Oh. Un momento, por favor. Ya salimos para allá a ver en qué podemos serle útil. Vamos a tener que buscar otro salón. No vamos a tener donde reunirnos. Vamos a construir un buen salón y en este terreno. Así nunca más tendremos problemas con el lugar para reunirnos. ¿Y cómo lo vamos a construir si no tenemos el dinero? Sí, tenemos el dinero, porque en lugar de comprar ese auto, vamos a construir una casa para Dios. Durante 3 meses, nuestro grupo se reunió en el mismo local de la construcción. El trabajo de Dios se fortaleció con la ayuda de todos, a punto de realizar 2 bautismos en nuestra pileta. Este salón nos sirvió como casa de Dios durante 5 años, hasta que conseguimos comprar un terreno e hicimos una gran campaña para la construcción de una iglesia definitiva. Hoy tenemos más de 50 miembros en nuestra iglesia con todos los departamentos funcionando plenamente. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Perdón, muchísimas gracias, Lucía, por el trabajo de ver. Bien, recuerden que tenemos que ser siempre fieles a nuestro Dios, como dice el cartel, fieles en dedicar tiempo para buscar a Dios. Es muy importante buscar un tiempo para dedicarle a Dios. Fieles en seguir predicando a través de las redes sociales. Creo que en este tiempo se hizo muchísimo esa predicación, al compartir ya el video del sermón, de la escuela sabática, el link, ya estábamos también en una forma de predicar, y fieles en mis hábitos saludables, ¿sí? Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Fieles en devolver a Dios lo que es de Él, ¿sí? A través de 7Me, ¿sí? 7Me, la mayoría tenemos un amiguito como este, un celular, una tablet o una computadora. Podemos descargarlos de ahí, podemos usarlos. Por ejemplo, ahí está el mío, que se ve la foto de la iglesia de Wilde. Y tiene muchas cosas aparte de usarlos en este momento para devolver ofrendas, para interactuar con otros hermanos, para
en estos días de los 10 días de oración. También están los libros para leerlos ahí y otros libros más. La devolución de nuestros diezmos lo podemos hacer a través también de transferencia bancaria, ¿sí? Tenemos que ponernos en contacto con nuestro tesorero para hacer la transferencia también bancaria, o apartar los diezmos y ofrendas, que sé que la mayoría lo está haciendo, y que dentro de poco ya vamos a tener la posibilidad de volver a la iglesia y llevarlos, y los que no puedan asistir, ponerse de acuerdo con un anciano o con el tesorero cómo se hacen las devoluciones de estos casos, ¿sí? Ahora le voy a pedir al hermano Jorge, este tiempo es de él. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos del distrito y amigos que nos están siguiendo. Tengan todos un muy feliz sábado. Y bueno, ha llegado el momento, yo siempre digo, ¿no? Esperado por los chicos, pero también por nosotros, porque a veces también nos llama la atención, ¿no? Las historias de los chicos, cómo ellos aprenden, cómo interactúan, la espontaneidad que tienen a veces cuando participan. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Federico que pueda compartir pantalla y podamos ver el video del Rincón de los Niños. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de los Niños. Hoy vamos a estar hablando sobre la historia de Naamán. La niña israelita también. Ajá. Parece la historia. Eso. Eliseo y Naamán. Ustedes seguro escucharon la historia, ¿sí? Y acá con Ambarcita y con Isabela. Ambarcita, Isabela. ¿Sí? Mi nombre es Paula. Vamos a estar repasando un poquito lo importante que fue esta historia en la Biblia y todas las enseñanzas que nos dejan a nosotros. Y son muchas historias. Ajá. Como Pablo, ¿ustedes conocen la de Pablo? Esa es otra historia también. Bueno, ¿qué había pasado entonces con esta muchachita israelita? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Fue sirviente de Se la llevaron de su casa, ajá, y fue sirvienta de, Naamán. ajá, y de su esposa, ¿sí? Nos cuenta la Biblia. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la casa de Naamán? Se enfermó con lepra. Se enfermó con lepra. Se enfermó con lepra. ¿Alguien sabe lo que es la lepra ahí en casa? ¿Alguien sabe? Sí, que se te cae la piel. La piel. Y que se te ponen puntitos rojos. Sale la piel, los dedos y la piel muerta, Eso, se empieza a morir la piel, ¿no? Y se empieza a secar. Una Claro. pielcita chiquitita que se empieza a secar. Ajá, no había cura para esa enfermedad en ese momento, en ese tiempo. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Se acuerdan, chicas? ¿Qué pasa después? Después la nena israelita le dijo que había un profeta en Israel que lo podía sanar. Buenísimo. Ella se acordaba, sí, de todo lo que había vivido en su casa, en Israel, antes de ser llevada como esclava. Entonces, le cuenta a la señora de Naamán. A la esposa. A la esposa. ¿Y después qué hace la esposa? ¿Le cuenta? A Naamán. Ajá. Le hace caso. Le hace caso. Sí. Y entonces Naamán decide ir a hablar con su rey y decide ir a visitar a este profeta. ¿Y qué pasa cuando llega? El profeta se llama Eliseo. El profeta se llama Eliseo, ¿sí? Y fue, ajá. Le dijo, y tenía su sirviente, pero ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ajá. Entonces, Naamán fue con muchos regalos para poder pagar este gran favor que le... ¿Y qué le dijo Eliseo que hiciera para poder... Está limpio. Ajá. ¿Qué es lo que tenía que hacer Naamán? Tenía que ir al río Jordán y lavarse 7 veces. Lavarse 7 veces en ese río. Sucio. Ajá. Y estaba enojado Naamán porque no quería bañarse en ese río. Dice, hay otros ríos que son mucho más lindos y yo me podría bañar ahí.
¿por qué me tengo que bañar en ese río tan feo, no? Pero ¿qué pasó? ¿Será que el agua del Jordán tenía poderes curativos para poder sanar la lepra? No, ese fue Dios. Fue Dios. Le dio poder a Eliseo, me parece. Claro, a través de la obediencia, Naamán fue curado y se sumergió 7 veces, ¿sí? Se bañó 7 veces en el río Jordán y de esa manera pudo ser limpio. Dice la Biblia que su piel quedó mucho mejor de la que tenía antes. Como un niño. Como un niño. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia tan real, ¿no? De cosas que pasó en la pasaron? Biblia, de verdad. Claro, pasó de verdad, nosotros creemos que así fue. Pero mucho tiempo. Hace mucho tiempo. La niña fue muy valiente, era una muchachita. Y ella fue valiente. ¿Pero por qué es muchachita? Porque la Biblia lo dice así. Y en esta casa, en la casa de Naamán, no creían en Dios, no creían en Jehová. Pero ella fue valiente y habló de su Dios, predicó de su Dios. Y tuvo el coraje de decirle a estas personas que no conocían a Dios, que fueran para que el profeta los sanara. Y después de esto, la casa de Naamán creyó en Dios. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Nosotros también tenemos que ser obedientes y tenemos que estar atentos a las necesidades que tienen otras personas, ¿sí? No solo los de nuestra familia, sino que hay otras personas que también podemos hablarles sobre Jesús, hablarles sobre Dios y cómo Dios puede hacer milagros y puede hacer muchas cosas lindas para poder ayudar a las personas y poder ayudar a otros también, ¿sí? Aquellos que están enfermos, aquellos que están tristes, aquellos que están necesitando algo, nosotros podemos ser como esta jovencita israelita para poder aliviar a nuestro prójimo. Pero es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero siempre tenemos a nuestros papás y a las personas, a los adultos que también nos pueden ayudar para ver cómo ayudar al otro, ¿sí? Siendo niños a veces es complicado, pero los padres, los adultos, los tíos, los abuelitos, siempre están ahí para poder ayudarnos a poder llevar esto a cabo. Animarnos. Así que bueno, les mandamos un saludo desde acá, desde Paraná, Entre Ríos. Esperamos que les haya gustado la historia. Chau. Bueno, muchas gracias, Fede, por compartir pantalla, y también a Paula y a sus 2 hijitas, Isabel y Ámbar. Me sorprendió ver a lo grande que está Ámbar, que es la hija más chiquita, ¿no?, de Paula y Fede. Así que vamos a continuar, le mandamos un gran cariño también aquí desde el distrito a ustedes. Siempre lo llevamos muy dentro de nuestro corazón en Wilmer. Y ahora les queremos presentar, tenemos un momento especial que va a estar a cargo de nuestro director de música, Leonardo Cardoso, así que le vamos a pedir al pastor que pueda compartir el video con todos nosotros.
Le damos gracias a Leo, le damos gracias a Paula y a las chicas también. Hay muchos hermanos que están siguiendo ahí desde Facebook y ya van dejando los comentarios. Vamos a leer los nombres nomás. Elsa Albelo, Liliana Vargas, que va a estar acompañándonos hoy a la tarde también. Claudia Cubillas, Dolly y Marce Bogado también acompañándonos. Ahora lo dejamos a cargo de nuestro predicador, nuestro amigo Fede, que es, como decía al principio, de la iglesia de Paraná Centro, y si no es así, Fede me corrige. Así que este tiempo es tuyo, Fede. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Feliz sábado. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me pueden hacer con el dedito así? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Sí, soy de la iglesia de Paraná Centro. Estuvimos viviendo un tiempo ahí en Wilde. Tengo amigos en la iglesia de Avellaneda también, así que saludos a los hermanos del distrito. Quisiera que hagamos una breve oración para poder comenzar, ¿les parece? Inclinamos el rostro y hacemos una pequeñita oración. Querido Padre, Señor, gracias por tu cuidado durante esta semana, gracias por tu amor, tu misericordia. Queremos pedirte perdón en este momento por nuestros pecados, para que nada impida nuestra conexión contigo, para que nuestra mente pueda estar despierta y receptiva a tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quería comentarles que esta semana me llegó por Instagram un video de un niño que él abre, se ve que es su cumpleaños y abre una caja, y en esa caja él saca algunas máscaras de un dibujito que él miraba, él saca unos chocolates, unos dulces, y la verdad que estaba muy contento, ¿no? El nene cuando sacaba las cosas, y yo decía, bueno, a ver cuándo viene el regalo. Uno pensaba por ahí que era broma, pero era una familia humilde, entonces estos eran los regalos que le podían hacer al niño, y este chico estaba súper contento porque el tío le había regalado el alfajor, su alfajor favorito, los papás le habían regalado su chocolate favorito, y el chico estaba súper contento. Y quería leerles unos comentarios de ese video que la verdad que me dejaron sorprendido. Nosotros estamos en el contexto de los 10 días de oración y la temática es sobre la familia, así que por eso les comparto esto. Unos comentarios con respecto a ese video. Dice, alguien dice acá, y mi hijo quejándose porque no le gustó el color de su bici. Increíble, pone. Y a mí como que el hijo de esta persona no le gustaba el color de la bicicleta, y así el contraste, ¿no? Con este otro nene que recibía de regalo de cumpleaños en una caja máscaras para disfrazarse, chocolate, galletitas, ¿no? Y ese era su regalo de cumpleaños. Y después otro pone, creo que los niños de esta época son súper mal agradecidos. Quizá los papás tratamos de darle lo que no tuvimos. Entonces a mí me surge la pregunta, porque acá dice, creo que los niños de esta época son mal agradecidos. ¿Y será que los niños son así? ¿Vienen así? ¿Será que vienen predeterminados los niños? ¿Predestinados? ¿Sí? ¿O será que nuestros hijos vienen con cierta predisposición? Y si es así, ¿por qué sucede? ¿Se podrá revertir? Hablando con una amiga de la iglesia me decía, mirá Fede, sabés que esta semana mucho no la disfruté porque se hablaba mucho de los hijos y la verdad que yo ni estoy casada ni tengo hijos. Así que bueno, vamos a dedicar los siguientes minutos para tratar temas que nos van a afectar a los que somos papás, a los que están solteros, a los que están casados, sin hijos, los que están de novios. Así que Dios nos pueda acompañar en este momento, porque hay una cosa común a todos, sea en cualquier lugar que estemos dentro del círculo familiar, y es la transformación del carácter. Y esto vamos a hablarlo dentro del contexto de la familia. Pero antes de avanzar, yo quiero que
busquemos dos versículos que a lo largo de todo el tema que vamos a ver, estos dos versículos van a estar presentes. Si ustedes se olvidan del sermón, se olvidan de las citas que vamos a leer, no hay problema, acuérdense de estos dos versículos. El primer versículo está en Juan, el capítulo 15, el versículo 4 y 5. Juan, el capítulo 15, el versículo 4 y 5, que dice así, Jesús está hablando, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes, yo soy el árbol, ustedes son las ramitas, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús, nada. No se puede hacer nada separado de Jesús. Y el otro versículo está en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo conocemos. Entonces, fíjense qué interesante, porque Juan 15:4 dice que separados nada. Pero en Filipenses dice, en Cristo todo. Podemos ver los extremos. Separado de Jesús, nada. Pero en Cristo, todo lo puedo. Así que, si Jesús es nuestro ejemplo, tenemos que entender un poquito acerca de la naturaleza de Jesús. No voy a hablar de la naturaleza de Jesús específicamente en esta mañana. Hay todo un estudio fantástico y que la Iglesia también tiene y ha salido en publicaciones de revista adventista también. Y esto tiene que ver con que la naturaleza de Jesús fue la naturaleza humana de Jesús. Él vino como uno de nosotros, como un ser humano como nosotros. No vino con la naturaleza no caída de Adán, como algunos dicen, ¿sí? Jesús vino con una naturaleza humana como la nuestra. No en lo moral, porque en lo moral fue sin pecado. Entonces, en Hebreos 4:15, yo voy a ir avanzando un poco, ¿sí? Así que si no alcanzan a buscar los textos enseguida, no se desanimen. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acá dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, fue igual que nosotros, como nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Y Elena de White, en El Deseado de todas las gentes, la página 32, amplía un poco esto, y les voy a leer. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. O sea, si Jesús hubiese venido con la naturaleza de Adán, era rebajarse. Dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. O sea, no solamente no vino como la naturaleza de Adán, sino que vino como nuestra naturaleza, y dice, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran esos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Jesús es el ejemplo. A él tenemos que mirar y él es el ejemplo que tenemos que seguir. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrostrar los peligros de la vida común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Es decir, que mientras Jesús crecía, existía la posibilidad de caer en pecado. Pero como leímos en Hebreos 4:15, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús es el modelo y el ejemplo perfecto para nosotros. ¿Es posible alcanzar una vida como la de Jesús? Claro que sí, porque Él vino con una naturaleza como la nuestra, pero sin pecado, nos dejó ejemplo. Pero tenemos que recordar lo que leímos en los versículos de Juan 15 y Filipenses 4, ¿sí? Esto se consigue en Cristo. Acuérdense que Filipenses 4:13 nos dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Juan 15, separados, nada. Muy bien, avanzamos. La primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 1,
Voy a dejar unos segunditos para que lo busquen. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1. Dice lo siguiente. Miren bien, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Que no pequemos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, según el texto, a ver ustedes, ¿qué les parece? Por lo que leímos. ¿Estamos predestinados a pecar siempre? ¿Vamos a pecar siempre? No digo que no seamos tentados siempre, pero ¿será que vamos a pecar siempre? Nos pone un ideal, Juan, dice, esto les escribo para que no pequen. Entonces existe la posibilidad de dejar de pecar y de vencer el pecado. Entonces es una elección, porque dice, si alguno hubiera pecado, tenemos abogado. Lo presenta como una alternativa. Y dice, esto les escribo para que no pequen. En la Biblia y en el ejemplo de Jesús, nosotros encontramos cómo poder vencer el pecado, pero es una opción el pecar. Ahora que hemos nacido de nuevo, la opción es pecar, y podemos elegir no hacerlo. Y si lo hacemos, podemos pedir perdón. Ahí cerquita nomás, en 1 de Juan 3:9, dice, todo el que es nacido de Dios, a veces peca. Dice eso ahí el texto, lo que lo han buscado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense. ¿Por qué? Y ahora viene el por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es fantástico. Y nos vuelve a repetir el concepto que leímos antes. Separados, nada. No podemos hacer nada separados. Y en Cristo, todo. Separados de mí, nada podéis hacer, todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 12, el versículo 14. ¿Sí? Buscamos ahí Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Vamos a estar hablando estamos hablando de cómo poder transformar el carácter, cómo transformar el carácter como era el de Jesús, y esto en el contexto de la familia. Ahora vamos a hablar cuestiones más específicas respecto de la familia. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Ay, qué difícil, esto. Y la santidad, acá se pone más áspera la cosa, sin la cual nadie verá al Señor. Si no somos santos, no podemos ver al Señor. Saben que nos pasa a nosotros, y digo nosotros como miembros de iglesia, toda la familia de la iglesia, que para no parecer diferentes, a veces tenemos hábitos que son como el mundo, porque no queremos que la gente nos vea diferentes. Pero justamente la palabra santo significa apartado para. Entonces, estamos viviendo en un momento donde, más ahora que en otro momento de la historia, el mundo tiene que conocer un grupo de personas que viven de forma santa, que hay otra opción, que el Evangelio funciona. No podemos honrar a Dios siendo como el mundo, mis hermanos. Somos llamados a ser diferentes y a reflejar en nuestras vidas que el Evangelio funciona. Por eso nuestra música es diferente, por eso lo que miramos es diferente. ¿Han escuchado alguna vez acerca del ayuno de la tecnología? El ayuno de la tecnología es, bueno, voy a ayunar un día, 2 días, una semana, y mi ayuno va a ser del celular. Entonces no voy a tocar el celular durante una semana, ¿no? No voy a mirar la serie que miro siempre durante una semana, ¿no? O durante un día o 2 días. Y ese es el ayuno, un ayuno que he escuchado por ahí. Me parece bien, nosotros a veces hacemos ayuno de alimentos. El problema es qué pasa cuando termina ese ayuno. ¿Qué pasa cuando terminan estos 10 días de oración? Nos consagramos durante estos 10 días y cuando termina, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. Necesitamos buscar esa transformación porque si no, se convierte solamente en un programa que cumplimos. Y a la vista de los hermanos hemos cumplido con el programa, pero no hacemos las cosas para
impresionar a Dios, no podemos hacer nada para impresionar a Dios. Lo que sí podemos hacer es honrarlo. Así que a mí me ha pasado cuando era más chico de escuchar algún sermón que me impresionó, algún sermón que me impactó y tomé una decisión de los videojuegos que yo tenía en la computadora, en el CD, de quemarlos, de borrar la música que no era de la iglesia. Y con el tiempo me encontraba de nuevo descargando los jueguitos de internet, descargando la música. Así que, más allá de lo que nosotros hagamos, necesitamos una transformación. ¿Por qué? Porque separados no podemos hacer nada, pero con Jesús podemos hacer todo. Vamos a buscar Gálatas, el capítulo 5, versículos 16 al 23. Gálatas, capítulo 5, 16 al 23. Una vez en una reunión en casa, una amiga conversando, teníamos un cultito en casa, Gálatas 5, 16 al 23. Y en ese culto surgió la pregunta y dice, ¿por qué será que hace tantos años que nosotros venimos orando por la lluvia tardía, venimos orando por el derramamiento del Espíritu Santo y tenemos semanas especiales, hacemos oración, ayuno, pero no recibimos el Espíritu Santo? Y la respuesta surgió en esa misma reunión, y la conclusión que nosotros llegamos es que no podemos estar pidiendo el Espíritu Santo mientras miramos cosas que no corresponden, mientras escuchamos cosas que no corresponden. Tenemos que ser consecuentes con esto. Vamos a leer Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No podemos mezclar las dos cosas, para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Tenemos el guión para cualquier película de Hollywood o cualquier otra serie. Entonces, perdón, tengo acá mis nenas que a veces quieren conocer algunas cosas. Música. Fíjense que les decía, todos estos frutos de la carne, los encontramos en cualquier revista, en cualquier música, en cualquier película, serie, lo que sea. Ahí tenemos el guión. Pero, dice, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Separados de Jesús, no podemos hacer nada de esto. Y en Cristo todo lo podemos. Fíjense lo que dice Mateo, el capítulo 5, versículo 48. Mateo, el capítulo 5, versículo 48. Damos un segundito para que lo puedan buscar. Mateo capítulo 5, vamos a buscar acá. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, ay, ay. Nos está poniendo una norma más elevada, una norma más alta. Nos pide nada menos que la perfección. Claro, nosotros no nos basamos en el estado de perfección según Sócrates, sino que nos basamos en el estado de perfección que Dios demanda, que es vivir de acuerdo a la luz que hemos recibido. Con respecto a esto de la perfección, quiero compartirles una cita que se encuentra en el libro Edificación del Carácter, página 48. Dice, todos los que están verdaderamente santificados tendrán una experiencia similar a la de Daniel. Y viene hablando de cuando Daniel se postra delante de Dios y pide perdón por el pecado del pueblo. No pide perdón por su pecado solamente, sino que pide un perdón por Israel que venía en pecado y eso lo había llevado a la cautividad, ¿no?
Sigue diciendo, cuanto más claras son sus concepciones de la grandeza, la gloria y la perfección de Cristo, más vívidamente verán su propia debilidad e imperfección. Cuando miramos a Jesús, nos damos cuenta de nuestra imperfección, pero cuando miramos al hermano, es probable que hagamos una lista y que nos sintamos bien porque vemos que tenemos menos pecado que el hermano. No, tenemos que mirar a Jesús. Dice, no tendrán ninguna disposición a alardear de un carácter impecable. Lo que parecía correcto y amable en ellos, en contraste con la pureza y la gloria de Cristo, aparecerá solamente como indigno y corruptible. Cuando los hombres se hallan separados de Dios y tienen conceptos muy vagos de Cristo, entonces dicen, soy sin pecado, estoy santificado. El sello de santidad, el sello de perfección lo pone Dios, no nosotros, ni la iglesia. Dios no nos pide menos que la perfección. Vamos a buscar 1 Pedro 2:1. Ahí vamos a entrar un poquito más, vamos a ahondar un poco más en la palabra y en este tema. No es un tema fácil, no es un tema fácil. Miren, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1, nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. ¿Qué son las detracciones? No sé si alguien tendrá otra versión. Yo busqué lo que quiere decir detracciones y quiere decir calumnias, chisme, murmuración, comentarios malintencionados, ¿sí? Por favor, no se ofenda a nadie con lo que voy a decir ahora. No quiero que se ofenda ni el pastor ni los líderes de iglesia. Tampoco se pongan nerviosos, pero fíjense, ¿cuándo fue la última vez que en nuestra junta de iglesia se ha disciplinado a alguien por envidioso o por soberbio? Es para pensar en mí, no en el hermano, porque mi carácter lo tengo que comparar con el de Jesús. Con esto quiero decir que hay pecados que son más evidentes y hay pecados como que se dejan pasar, como que entre nosotros, entre hermanos, a veces nos molestan cosas y no las decimos, pero el Señor sí tiene registro de esto. Entonces no tenemos que dar cuenta delante de los hermanos, sino que tenemos que dar cuenta delante del Señor y pedirle al Señor un carácter santificado, un carácter perfecto. Pero eso no lo podemos hacer solos, porque actúa la voluntad humana y el poder divino. ¿Se acuerdan de la parábola del joven rico? El joven rico se acerca a Jesús y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, tenés que guardar los mandamientos. Y él le dice, pero eso ya lo vengo haciendo desde hace rato. Y le dice, bueno, entonces vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Ustedes conocen la historia. Y de repente uno puede hacer la comparación con la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea se cree que es rica. Y en los reproches que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea, a la iglesia que somos todos nosotros, no le reprocha que no obedece los mandamientos, le reprocha la tibieza. Y ve una comparación entre el joven rico y la iglesia de la Odisea que se cree que es rica, y lo que le pide Jesús al joven rico. Bueno, y las condiciones, porque este joven rico guardaba todos los mandamientos y la iglesia de la Odisea guarda todos los mandamientos. Y como leímos recién en 1 Pedro 2:1, no está hablando del sábado, no está hablando del diezmo, no está hablando de llegar temprano al culto, que son cosas que tenemos que seguir haciendo porque las obras son consecuencia de la fe, sino que estamos viendo que el Señor nos está presentando ahora estándares más altos para poder lograr esa santidad con Él, porque separados de Él nada podemos hacer y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, excepto la perfección del carácter. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo Jesús al joven rico? Fíjense que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, deja a un lado las riquezas del cielo para dárselo a nosotros. Deja a un lado el trono del cielo para dárselo a nosotros. Le está pidiendo que sea como Él. En otras palabras, le está diciendo, andá y vendé todo lo que tenés, ya que guardás todos los mandamientos. Ahora lo que tenés que hacer es transformar el carácter y que tu carácter sea como el mío. Y en la iglesia de la Odisea pasa lo mismo. Ya guardamos los mandamientos, hay varias cosas que podemos hacer y que venimos haciendo, pero ahora tenemos que hacer una transformación total de estas cosas.
¿verdad? Les voy a leer en la meditación que se llama Recibiréis poder. Dice, en el gran día final, qué terrible será ver separados de nosotros para siempre a personas con las cuales nos relacionamos íntimamente. Quizás sea un miembro de la familia o aún nuestros propios hijos, o descubrir que también están entre ellos amigos que nos visitaron y comieron en nuestra mesa. Entonces nos preguntaremos, ¿será por causa de mi impaciencia o actitud poco cristiana? El no mantener al yo bajo control determinó que la religión de Cristo resultara desagradable para ellos. Son palabras de Elena de White, menos mal que no son palabras mías, son palabras de ella. En la edificación del carácter, página 14, dice, cuando un hombre profesa estar santificado y sin embargo sus palabras y sus obras pueden ser representados por una fuente impura que arroja aguas amargas, podemos decir con seguridad acerca de él, ese hombre está engañado. Necesita aprender el ABC de lo que constituye la vida cristiana. Algunos que profesan ser siervos de Cristo han albergado por tanto tiempo el demonio de la aspereza, que parecen gustar del elemento no santificado y hallan placer en hablar palabras que desagradan o irritan. Estos hombres deben ser convertidos antes que Cristo pueda reconocerlos como sus hijos. No es poca cosa. Cuando decimos las cosas de forma tan directa, cuando nos comparamos al otro para parecer más santos, cuando no somos amables con nuestro hermano, cuando no somos pacientes con el que ha pecado, necesitamos la transformación de Jesús. Necesitamos tener sus palabras en nuestra boca para poder marcar el error, pero con amor. Lamentablemente, dentro de nuestra iglesia, no podemos negar que hay gente que sufre problemas familiares muy serios. Lo hay dentro de nuestros hermanos de iglesia, lo hay dentro de nuestros líderes de iglesia, y por eso muchas veces, no en todos los casos, pero por eso muchas veces vemos que hay hijos que no se congregan, porque en la iglesia se muestra una cosa, pero en la casa la realidad es distinta. Por eso digo a veces, por favor, no lo tomen a mal, pero necesitamos que esta religión, que nuestros hijos puedan ver que la fe que profesan los padres realmente sirve. Y más allá de que yo vaya a la iglesia los sábados o tenga tal o cual hábito de mi vida como adventista, una familia santificada da mucho más testimonio y da un impacto mucho más grande que una sola persona santificada. Esto contagia, la santificación contagia. Sigo leyendo ahí en la edificación de carácter, en la página 14, dice, la mansedumbre en la escuela de Cristo es uno de los frutos del Espíritu Santo. La mansedumbre, dice. Es una gracia obrada por el Espíritu Santo como santificador y capacita a su poseedor a dominar en todo tiempo su temperamento duro e impetuoso. Cuando la gracia de la humildad es practicada por los que naturalmente son de disposición áspera y precipitada o ruda, harán los más fervientes esfuerzos para subyugar su desdichado temperamento. Todos los días obtendrán el dominio propio hasta que resulte vencido aquello que no es amable ni semejante a Cristo. Es la obra de Dios que hace día a día, el proceso de santificación que hace Dios día a día. Dice en Santiago 1:19, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Busquemos Salmo 119, versículo 11. Fácil, buscar Salmo. Cerramos la Biblia y la abrimos por la mitad y encontramos Salmos. Y el Salmo 119 es el más largo de los Salmos. El capítulo más largo de la Biblia, de paso. Dice, en mi corazón, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué viene primero? ¿La decisión o la tentación? Mejor dicho, ¿qué debería venir primero? Si la decisión o la tentación. ¿Cuándo tomó la decisión José de no cometer adulterio? ¿En su casa o cuando estaba a solas con la esposa de Potifar?
¿Cuándo tomó la decisión Daniel de no contaminarse con la comida del rey? ¿En su casa o cuando tenía ya el plato servido? En la historia para niños vemos a esta muchacha que le habla a Naamán. Entonces también me voy a preguntar y digo, ¿cuándo aprendió esta muchacha a prestar atención a los profetas? ¿Cuándo esta muchacha aprendió a reverenciar a los profetas, a respetar, mejor dicho, a los profetas? En su casa. En nuestra casa también tenemos trabajo para hacer con nuestros niños y con nuestros jóvenes a que puedan aprender acerca del don de profecía. ¿Dónde aprendió la Biblia Jesús? Bueno, es sabido cómo se idolatra a María. El otro día hablando con mi esposa, con Paula, le decía, fíjate que la verdad que la obra que hizo María fue fantástica en la edificación del carácter de Jesús, y creo que la Biblia no habla mucho de ella justamente para evitar esta idolatría, que de todas maneras está sucediendo. En el caso de Moisés, cuando ustedes leen el libro Patriarcas y Profetas, el lugar donde murió Moisés fue ocultado porque había personas que de haberlo encontrado iban a ser idólatras con respecto a Moisés, aunque después él resucitó. Pero tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de su casa. Y la casa es el mejor lugar para aprender, la casa es el mejor lugar para tomar decisiones, y cuando llegue el momento de la prueba, yo puse por ejemplo acá a José, que fue llevado como esclavo, a Daniel, que fue llevado cautivo, convertido en eunuco, a la muchacha esta de la historia para niños, que también fue llevada por los sirios como cautiva, rodeados de paganismo, rodeados de pecados, rodeados de tentaciones, pero aprendieron lecciones en su casa y tomaron una decisión cuando vino la tentación. Libro de la Educación, página 243. Enséñese a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida en el telar del cielo, el lino fino y blanco y puro, del que habla Apocalipsis 19.8. Después pueden buscarlo, Apocalipsis 19.8. Enséñese a los jóvenes y a los niños a escoger para sí la vestidura real. Lo leí de nuevo. Que usarán todos los santos de la tierra. Se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. ¿Cuál es la vestidura real? El carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la reciben, la han de recibir y usar aquí. La vestidura del carácter se ha de recibir y usar aquí. Y han escuchado que dicen, bueno, el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Bueno, me gustaría cambiar un poco esa frase y decir, si no tenemos el carácter de Jesús, no podemos entrar al cielo. Consejo para Maestros, página 58, dice, el Hijo de Dios bajó a esta tierra a fin de que hombres y mujeres pudiesen tener en él una representación del carácter perfecto, que es el único que Dios puede aceptar. Por la gracia de Cristo se ha hecho toda provisión para la salvación de la familia humana. ¿Por qué? Porque separados de Jesús, nada. En Cristo, todo. Algunos consejos. Dice, esto lo voy a leer en la página de la Educación, también en página 186. Dice, todos debieran tomar parte en la lectura de la Biblia, y estoy hablando del culto familiar, y aprender a repetir a menudo la ley de Dios. Los niños tendrán más interés si a veces se les permite que escojan la lectura. Háganles preguntas acerca de lo leído y permítase que también los hagan ellos. Menciónese cualquier cosa que sirva para ilustrar su significado. Si el culto no es demasiado largo, permítase que los pequeñuelos oren y se unan en el canto, aunque se trate de una sola estrofa. Saben que nosotros con mi esposa tuvimos un conflicto cuando mis nenas eran chicas, porque yo estaba buscando material para hacer culto y lo poco que encontraba no me gustaba o directamente no hacíamos el culto. Y de repente descubrimos que el mejor material que podemos usar para hacer el culto familiar es la Biblia. Así que con nuestras hijas, una que tiene 7 y la otra 5, empezamos desde Génesis y empezamos a leer la Biblia. Y empiezan a salir preguntas y les empezamos a contestar. Y ese es nuestro culto familiar, los 4 leyendo la Biblia.
nada más. ¿Cuándo van a leer la Biblia a nuestros hijos? Cuando nos vean a nosotros leerla. Nosotros imitamos, cuando niños, imitamos lo que vemos de nuestros padres. ¿Cuándo van a orar nuestros hijos? Cuando nos vean a nosotros orando. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad tremenda. Joya de los Testimonios, página 148, dice: la impaciencia de los padres excita a los hijos. La ira manifestada por los hombres crea ira en los hijos y despierta lo malo de su naturaleza. Algunos padres corrigen a sus hijos severamente con impaciencia y muchas veces con ira. Tales correcciones no producen ningún buen resultado. Al tratar de corregir un mal, se crean dos. La censura continúa y el castigo corporal endurece a los niños y los separa de sus padres. Estos deben aprender primero a dominarse a sí mismos y entonces podrán dominar con más éxito a sus hijos. Cada vez que pierden el dominio propio y hablan y obran con impaciencia, pecan contra Dios. Deben primero razonar con sus hijos, señalarles claramente sus equivocaciones, mostrarles su pecado y hacerles comprender que no solo han pecado contra sus padres, sino contra Dios. Teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros hijos errantes, orad con ellos antes de corregirlos. Entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien, ellos los amarán. Verán que no los castigan porque han causado inconvenientes, ni porque quieren desahogar vuestro desagrado sobre ellos, sino por un sentimiento del deber para beneficio de ellos, a fin de que no se desarrollen en el pecado. Y por ahí pasa que estamos escuchando alguna predicación, estamos metidos en lo que el predicador está diciendo, a veces miramos video en casa, y vienen las hijas e interrumpen, y nosotros estamos prestando atención, y se nos va todo lo cristiano que veníamos aprendiendo. Y entonces es el momento para orar, es el momento para decir, no puede ser que estoy mirando una predicación y le contesto mal a mi hija, que interrumpe con cosas que para ella son importantes. No puede ser que estemos orando y por algo que pasa, a veces gritamos o nos sacamos la bronca con nuestros hijos. Eso no funciona, no les va a funcionar, no les va a funcionar. Disculpen que sea tan directo, pero es lo que veo con algunos amigos y es el consejo que se nos da acá también. Deseo de toda la gente, página 625, dice: Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias al mal, las heredadas y las cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Fíjense qué lindo este texto. Mis hermanos, yo le voy a compartir todas estas citas al pastor Stoll. Yo se lo comparto a él, si él le parece apropiado, le pueden pedir a él después este sermón, este texto. Algunas de las citas salieron de la revista, otras de un libro fantástico que se llama La conducción del niño. Los que no tienen niños, tranquilos, ya vamos a hablar más. Dice, si el niño, esto es una carta de 1902, dice, si el niño es de voluntad terca, la madre, si entiende su responsabilidad, comprenderá que esa voluntad terca es parte de la herencia que ella le ha dado. Y es que vemos en nuestros hijos nuestros pecados. La tendencia que ellos tienen a pecar es por nuestra debilidad también. Es la ley de la herencia. No considerará a la voluntad de su hijo como algo que deba ser quebrantado. Hay veces cuando la determinación de la madre se hace frente a la determinación del hijo, cuando la firme y madura voluntad de la madre hace frente a la irrazonable voluntad del hijo, o a la voluntad de la persona mayor es dominada por la voluntad menor e indisciplina del hijo. En tales oportunidades hay necesidad de gran sabiduría, pues mediante un trato imprudente o severa compulsión puede echarse a perder al niño para esta vida o la venidera. Todo se puede perder por falta de sabiduría. Yo tengo la oportunidad de hablar este tema ahora con ustedes, por eso me estoy explayando con estas citas, porque quiero quedarme tranquilo de que todos estamos hablando un mismo idioma. Y en el contexto de la Semana de la Familia, de la Semana de Oración que habla sobre la familia, es nuestra mejor oportunidad de aprender consejos prácticos. Dice, la madre debe no deben darse órdenes en voz alta, nada debe hacerse que desarrolle un espíritu desafiante en el niño. La madre debe estudiar la forma de tratarlo con tal manera que sea atraída hacia Jesús. Debe orar con fe para que Satanás no venza en la voluntad del niño. Los ángeles celestiales están contemplando la escena.
La madre debe comprender que Dios es su ayudador, que el amor es su éxito y su poder. Si ella es cristiana sabia, no tratará de dominar por la fuerza la voluntad del niño. Orará y mientras ore experimentará una renovación de la vida espiritual dentro de sí. Y verá que al mismo tiempo el poder que obra en ella también está obrando en el niño. Y el niño, en vez de ser compelido, es dirigido y se hace más suave. Y así se gana la batalla. Cada pensamiento bondadoso, cada acto paciente, cada palabra de sabia sujeción es como manzana de oro con figuras de plata. La madre ha ganado una victoria más preciosa de lo que puede expresar el lenguaje. Tiene luz renovada y una experiencia mayor. La luz verdadera que alumbra a todo hombre de este mundo ha sometido la voluntad de ella. Hay paz después de la tormenta, como el sol que brilla después de la lluvia. Es hermoso. En Conducción del Niño, página 459, dice: tan pronto como un niño aprende a amar a su madre y confiar en ella, puede amar a Jesús y confiar en él como en el amigo de su madre. Entonces al niño le preguntan: ¿y quién es Jesús para vos? Jesús es el amigo de mamá. Jesús es el amigo de mi papá. Y aprende también a que Jesús es su amigo. Dice: Jesús será el amigo del niño, amado y honrado. Cuántas cosas fantásticas que tenemos para estudiar dentro de nuestra iglesia. Un consejito que no es mío, aparece en El Hogar Cristiano, página 87, para los esposos que aún no tienen hijos. ¿Sí? Estamos hablando, es complicado optimizar el tiempo para hablar de niños, de padres, de solteros, de casados. Nuestros hermanos mayores, que ya son abuelos, no piensen que esto tampoco es para ustedes, no se desanimen. Un comentario nada más. Moisés tenía 80 años cuando se presentó delante de Faraón, fue acompañado con su hermano Aarón, 85, los dos viejitos iban caminando ahí, y se presentan de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Así que si aún no tienes 80, 85 años, todavía hay tiempo para que Dios moldee su carácter y puedas presentarte delante de Faraón. Quién sabe qué misión todavía tiene Dios para nuestros abuelos en la iglesia también. No se desanimen. Y si ya han pasado esa edad, bueno, después de los 80 años, Moisés estuvo 40 años más en el desierto aprendiendo. Así que fíjense si no hay tiempo para seguir aprendiendo y moldeando el carácter. Consejo para esposos. En El Hogar Cristiano, página 87. Dice: cuando la pareja recién casada afronta la vida con sus cargas de perplejidades y cuidados, desaparece el aspecto romántico con que la imaginación suele tan a menudo revestir el matrimonio. Marido y mujer aprenden entonces a conocerse como no podían hacerlo antes de unirse. Este es el periodo más crítico de su experiencia. Su felicidad y utilidad de toda su vida ulterior dependen de que asuman en ese momento una actitud correcta. Muchas veces cada uno descubre en el otro flaquezas y defectos que no sospechaban, pero los corazones unidos por el amor notarán también las cualidades desconocidas hasta entonces. Procuren todos descubrir las virtudes más bien que los defectos. Muchas veces nuestra propia actitud y la atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos revelará en la otra persona. Aunque susciten dificultades, congojas y desalientos, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. Resuelvan cada uno de ellos hacer para el otro cuanto sea posible. Sigan teniendo uno para con otro los miramientos que se tenían al principio. Aliéntense uno a otro en las luchas de la vida. Procure cada uno favorecer la felicidad del otro. Haya entre ellos amor mutuo y sopórtense uno al otro. Entonces el casamiento, en vez de ser la terminación del amor, será más bien el verdadero comienzo. El calor de la verdadera amistad, el amor que une un corazón con el otro, es sabor anticipado de los goces del cielo. Fantástico. Hay algunas cuestiones, yo quería compartir citas que fueran más prácticas y que a nosotros nos han ayudado también. Estos son testimonios de Elena White, está en Testimonios para la Iglesia y en un manuscrito. Yo esto te lo voy a pasar. Me parece prudente compartirlo. Dice: las madres debieran llevar a sus hijas a la cocina con ellas cuando son muy jóvenes para enseñarles el arte de cocinar. Por favor, tratemos de rescatar el principio en esto, ¿sí? Yo sé que a veces nuestra mente carnal nos lleva a malinterpretar las cosas, nos lleva a veces a pensar en chistes o bromas,
pero tratemos de rescatar el verdadero principio de esto. Dice, la madre no puede esperar que sus hijas entiendan los secretos de la economía doméstica sin educación. Debiera instruirlas paciente y amorosamente, haciendo el trabajo tan agradable como pueda por medio de su rostro amable y palabras animadoras de aprobación. Si fracasan una vez, 2 veces o 3 veces, no las censuren. Ya el desánimo está obrando, tentándolas a decir, no vale la pena, no puedo hacerlo. No es este el tiempo de censurar. La voluntad se está debilitando. Necesita el estímulo de palabras animosas, alegres y llenas de esperanza, tales como, no importa los errores que hayas cometido, eres tan solo un aprendiz y debes esperar cometer errores. Prueba otra vez. Piensa en lo que estás haciendo. Ten mucho cuidado y ciertamente tendrás éxito. Muchas madres no comprenden la importancia de estas ramas del conocimiento, y antes de darse la molestia y el cuidado de instruir a sus hijas y soportar sus fracasos y errores mientras aprenden, prefieren hacerlo todas ellas mismas. Acá hay 2 cosas. Una es cuando, esto tanto para padres como para madres, porque los padres también, pues no, salí de acá, no me molestes, deja, esto lo hago yo porque con vos pierdo el tiempo. Y el consejo es, bueno, tal vez nos lleve más tiempo, pero estamos atando con lazos de amor el corazón de nuestros hijos. Eso es fantástico. Pero acá hay una parte que yo subrayé que dice de instruir a sus hijas y soportar sus fracasos y errores mientras aprenden. Y es que estamos viviendo en una sociedad tan fragmentada y la autoestima de los niños y de los jóvenes está tan destruida por lo que miran en la televisión, por la música basura que escuchen. Discúlpenme, a veces se me escapan algunas cosas, pero están tan destruida su moral que no han aprendido en su casa a soportar los fracasos mientras aprenden. Fortalecer el carácter, sí, te has equivocado y podés hacerlo mejor. Vamos, ánimo, para adelante. Así se rechazan los primeros esfuerzos de las que están aprendiendo y el primer fracaso enfría tanto su interés y ardor por aprender que tienen temor de hacer otra prueba y se dispondrán a coser, tejer, limpiar la casa, cualquier cosa menos cocinar. Esto ya les digo, saquemos el principio, ¿verdad? En esto la madre ha cometido una gran falta. Debiera haberlas instruido pacientemente para que por medio de la práctica pudieran haber obtenido una experiencia que eliminará la falta de habilidad y remediará los movimientos incapaces de la obrera de falta de experiencia. Nunca permití que mis hijos pensaran que podían molestarme en su niñez. Crié en mi familia a otros de otra familia, pero nunca permití que esos niños pensaran que podían molestar a su madre. Nunca me permití decir una palabra áspera o impacientarme o enojarme con los niños. Nunca llegaron al punto de provocarme a ira ni una sola vez. Cuando se agitaba mi espíritu, cuando los niños estaban revoltosos y uno se le sale todo lo cristiano, dice, cuando se agitaba mi espíritu o cuando me parecía que iba a perder los estribos, decía, niños, dejemos esto en paz ahora, no diremos nada más de esto ahora. Lo trataremos otra vez antes de acostarnos. Teniendo todo ese tiempo para reflexionar, al anochecer se habían aplacado y yo podía tratarlos muy bien. Hay una forma correcta y una forma equivocada. Nunca levanté la mano a mis hijos antes de hablarles. Y si se quebrantaban y si reconocían su falta, y siempre lo hicieron cuando la presenté delante de ellos y oré con ellos, y si se sometían, y siempre lo hicieron cuando yo procedía así, entonces los tenía dominados. Qué palabra, ¿no? No nos gusta mucho esa palabra de someter o dominar. Yo les voy a decir algo. Si nuestros niños no se someten a nuestra instrucción, entonces se van a someter a la instrucción de otro. Si nuestros niños y su carácter, su temperamento, no son dominados dentro del círculo familiar, entonces los va a dominar otros. Así que no tengan miedo de usar estas palabras, porque estamos hablando dentro del contexto del amor y estamos hablando dentro del contexto en que con Jesús, todo. Separados de mí, nada podéis hacer. En Cristo, todo lo puedo porque me fortalece. Sigue diciendo, nunca actuaron de otra manera. Cuando oraba con ellos, se quebrantaban por completo. Me echaban los brazos al cuello y lloraban. Al corregir a mis hijos, nunca permití que mi voz se alterara en ninguna forma. Cuando advertía que algo andaba mal, esperaba hasta que pasara el calor y entonces los tomaba por mi cuenta después de que habían tenido la oportunidad de reflexionar y estaban avergonzados. Se avergonzaban si les daba 1 hora o 2 para pensar en estas cosas. Siempre me apartaba y oraba. Entonces no les hablaba.
Después de que habían quedado solos por un tiempo, venían a verme por el asunto. Bien, les decía, esperemos hasta la noche. Al llegar esa hora orábamos y entonces les decía que hacían daño a su propia alma y agraviaban al Espíritu de Dios por su proceder equivocado. Así que, hermanos, cuando nos sacan de las casillas, lo primero que tenemos que hacer es orar y luego orar con nuestros hijos y disciplinar. ¿Lleva tiempo? Y sí, porque Dios tiene que hacer el milagro de la santificación en nuestro carácter. Para ir terminando, miren, otra cita genial. Dice, a veces, cuando están fatigados por el trabajo u oprimidos por las preocupaciones, los padres no mantienen un espíritu tranquilo, sino que manifiestan una falta de tolerancia que desagrada a Dios y ensombrece a la familia. Padres, cuando os sentís enojados, no debéis cometer el gran pecado de envenenar a toda la familia con esa irritabilidad peligrosa. En tales oportunidades, vigilen doblemente y resuelvan que solo saldrán de vuestros labios palabras amables y animadoras. Al ejercer así el dominio propio, se fortalecen. Nuestro sistema nervioso no será tan sensible. Jesús conoce nuestras debilidades y Él mismo ha compartido nuestras vicisitudes en todas las cosas, menos en el pecado. Por lo tanto, ha preparado un camino adecuado para nuestra fortaleza y capacidad. Quería compartir estos consejos prácticos, pero retomando el tema del carácter, como recapitulando sobre lo que estuvimos hablando, recordemos que Jesús no tuvo más ventajas que nosotros. Es más, se podría decir que Él tuvo más desventajas que nosotros. Nuestras obras deben honrar a Dios, no impresionarlo. Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta de que el pecado es una elección y una posibilidad. No necesitamos por qué caer en el pecado porque todo el cielo ha hecho provisión para que no pequemos y Dios no nos pide imposible. Recordamos entonces los textos: separados de mí, nada podemos hacer, en Cristo todo lo podemos hacer. Unas últimas citas para terminar. Dice, cuando cuando Jesús abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Estos justos viven sin pecado. ¿Por qué? Porque sus pecados ya han sido perdonados en el cielo. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 600. Evento de los últimos días, página 36, dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¡Qué responsabilidad! Dice Evento de los últimos días, página 284, los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales. Juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo el Señor en los aires. Los ángeles juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Se reúnen para nunca más separarse. Pero muchos niños no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto del triunfo entonado con arrebatamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen al árbol de la vida. Mensaje para los jóvenes, página 328, dice, cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán, ella ha sido de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidos para mi salvación eterna. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Tenemos trabajo que hacer en nuestro carácter, tenemos trabajo que hacer en nuestras familias, pero no se desanimen, porque este trabajo que tenemos que hacer tiene consecuencias eternas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Fede. Muy oportuno tu mensaje en estos 10 días de la programación, ¿no?, de oración y 10 horas de ayuno.
Y también tenemos responsabilidad, todos aquellos que no somos padres, ¿no? También en colaborar con la educación. En cada uno dentro de su hogar tiene esa posibilidad de alimentar esa cuna donde se van a gestar el futuro de nuestros niños, el futuro de nuestros hijos. Así que para concluir esta bendecida reunión, los invito a entonar las estrofas del himno 340 después del río. Así que le pedimos al operador que pueda compartirlos con todos nosotros. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Los invito a inclinar el rostro para tener una oración. Mi buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú, a través de Federico, has querido compartir con tu pueblo, Señor.
Queremos poner nuestro carácter delante de ti para que logres cambiar esas vestiduras sucias por el pecado, Señor, por unas vestiduras blancas de lino. Esas vestiduras blancas que representan tu carácter limpio, Señor, y santo. Queremos pedirte, Señor, que puedas transformar a tu imagen nuestro carácter para que podamos disfrutar, Señor, en esa tierra nueva que tú tienes preparado para nosotros, esa santidad, esa cara a cara que vamos a disfrutar día a día si es así tu voluntad, Señor. Queremos pedirte todo esto, no por nuestros méritos, sino por los de tu Hijo amado Jesús, que con su vida nos ha limpiado de pecado a todos, Señor. Que sea así nuestra voluntad, el seguir ese camino de santidad. En el nombre de Él lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su grata compañía. Y bueno, ha llegado el momento de poder abrir nuestros micrófonos y saludarnos para despedirnos de este culto. Muchas gracias, Fede. El Señor te sigue utilizando como instrumento siempre. Feliz sábado para todos. Gracias. Gracias, feliz Gracias. sábado. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Muchas gracias, Federico. Muy bueno. Qué hermoso sermón, ¿eh? Sí, Hermoso. muy lindo. Le estoy compartiendo las citas al pastor, como para repasar después. ¿Sí? Hermoso sermón. Le llenan de mensaje al pastor. Dale, gracias. Gracias, Federico. Gracias, Mauro. Nos vemos a la tarde. Gracias, Mauro, también. Sábado. Y gracias, Johnny, también, como siempre. Gracias, Johnny, al pastor, que estuvieron en la conducción también. Saludos, familia. Al pastor también. Hola, Rubén. Mauro, un abrazo grande.